El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, mi alma te alaba, Señor, y agradece, Señor, por este día tan hermoso que nos regalas. Señor, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y tú eres lo más importante para nuestra vida. Señor, no queremos perder la oportunidad de clamar por aquellas almas que no te tienen en su corazón. Rogamos tu asistencia divina y que esta palabra transforme sus corazones. Señor, yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. En el primer libro de Samuel, capítulo 8, del versículo 1 al 9 nos dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas. El efecto de la aceptación. Los únicos que afectan el respeto de un niño por sí mismo no son los padres, sino las personas que pasan largos periodos con ellos, ya que les confunden o ayudan a establecer la imagen de sí mismos. Esa persona puede ser un pariente, un amigo, una niñera, un hermano o hermana. Los maestros ejercen una influencia definida sobre el niño, por tener un asocio constante con él. A pesar de la dependencia del niño con sus padres, estas personas, al interactuar con nuestros hijos, forman parte de sus vidas. Cuando los hijos empiezan a valorar las cualidades propias y de otros, si son niños, le dan mucha importancia a la fuerza. Si es una niña, se preocupa más por su apariencia física. Si los niños poseen estas cualidades, el efecto de aceptación es bueno, porque pueden ofrecer lo que otros les demandan. No ocurre así cuando se consideran de poco valor, llevándolos a hacer cosas desagradables y peligrosas. Un niño reacciona emocionalmente ante su crecimiento, sus energías, su estatura, su apariencia, su inteligencia, su fuerza, sus amistades, sus habilidades y dificultades. Saca conclusiones acerca de sí mismo, basadas en su comparación de sí mismo con otros y en la forma como los otros responden ante su manera de ser. Los éxitos que obtenga serán de mayor peso
mientras vengan del sector que más influencia haya sobre él. Ejemplo, si un niño es buen pianista, pero pésimo futbolista, la habilidad de tocar el piano será mínima, porque para él los compañeros no la aprecian. Toda actitud en la que participa un niño le aporta mayor información de sí mismo, como los clubes, los deportes, los grupos de la iglesia, la escuela, proporcionándoles mayor formación en su identidad personal. Cuando más aceptación recibe el niño en su familia, se hará más resistente a soportar el rechazo de afuera. Si su hijo está manifestando características que dejan ver el efecto que la aceptación está dejando en él, dedíquese a trabajarle la autoimagen. Proteja las debilidades y no los puntos fuertes. Mientras más malo sea el comportamiento de un niño o joven, mayor es el anhelo de recibir atención, aprobación y aceptación. Mientras mayor son sus defensas, retraimiento y mal comportamiento, más grande es su necesidad de amor y seguridad. La palabra del Señor nos dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Cuando nos proyectamos con tesón y sacrificio en algún objetivo, valoramos con satisfacción el logro obtenido. En cambio, cuando todo proyecto ha venido de segunda mano a nuestra vida, nos da igual conservarlo o no. Quiero compartir con ustedes el mensaje al cual Dios me permite llamar: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y hay varios aspectos que por esta palabra del primer libro de Samuel capítulo 8, Dios quiere enseñarnos como seres humanos que estamos bajo autoridad, como personas que siendo autoridad muchas veces desechamos lo que Dios nos ha dado y no valoramos las cosas. El primer aspecto, ante la pregunta, ¿usted sabe lo que tiene y sabe lo que pierde? Cuando no lo valora, tenemos que responder: cuando no sabemos valorar los dones que Dios nos da. Es cuando nosotros entendemos que nadie sabe lo que tiene hasta que se pierde. El versículo 4 y 5 nos dice la palabra del Señor: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Amigo mío, cuando no sabemos valorar los dones que Dios nos da y rechazamos el ministerio dado por Dios para su pueblo, es cuando vienen grandes dolores de cabeza, es cuando vienen grandes consecuencias sobre nuestra vida, y lamentaremos finalmente y lloraremos, como dice el adagio, sobre la leche derramada. Nos dice la palabra del Señor para referirse a los ministerios que Él mismo escogió. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es un plan del Señor tener dentro de su iglesia ministros, personas que son un don ministerial y que Dios ha regalado a través de su Santo Espíritu, a través de nuestro Señor Jesucristo, para conducir un pueblo que necesita la instrucción de la santa palabra del Señor y con la cual tenemos todos que conducirnos en este mundo. Pero ellos, nos dice la Biblia, rechazaron lo que bíblicamente está establecido de parte de Dios, un ministro conforme al corazón del Señor para guiar los destinos espirituales de su pueblo. Ellos ignoraron lo que esto acarreaba para sus vidas, y cuando uno ignora las consecuencias que tiene el rechazar los dones que a través de los hombres Dios, cuando ha limpiado sus vidas, los constituye en el ejercicio como autoridad para la guianza de un pueblo,
lamentaremos tristemente, aún con lágrimas y con consecuencias funestas para nuestra vida, lo que no supimos valorar en el juicio de nuestra prudencia. Pero nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, cuando no sabe valorar los dones que Dios nos da. Y una manera de no valorarlo es objetando las canas que representan la experiencia. Ellos dijeron: he aquí tú has envejecido. Y de verdad que Dios escoge personas aún con una edad que muchos pensarían que por lo entrado en sus años no tienen cómo gobernar y de pronto no tienen la chispa, si me permiten ese término, para guiar y para tener consejo y para tener la dirección de un ministerio, de un pueblo o de cualquier privilegio que Dios otorga. Pero las canas son sabiduría según Dios. Las canas dan prudencia y experiencia y por tanto también dan competencia para seguir gobernando. Y Samuel, a pesar de su edad, tenía todo el conocimiento de Dios, tenía una relación profunda con el Señor. Y no son solamente los años mozos, es decir, la juventud, la que tiene toda la potencia que pueda gobernar un pueblo. Porque una cosa es la fuerza física, viril, con la cual podemos pensar nosotros que es en lo que Dios se fija. Pero además de la juventud se requiere experiencia. Y en los tiempos en que el Señor llamó a Samuel, no solamente su juventud fue lo que aportó para guiar a un pueblo como juez de Israel, sino que además obtuvo la experiencia que solamente se obtiene a través de la comunicación de una perfecta relación con el Señor. Nos dice la palabra del Señor para referirse a las canas, a la experiencia, a la vejez según ellos, y que habían despreciado. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Delante de tu Dios tendrás temor. Y hay una categórica respuesta, como para que nunca lo olviden: yo, Jehová, es decir, yo, el Señor, soy el que he dicho esto y soy el que apruebo las canas dentro de mi pueblo y dentro de cualquier sociedad que es necesario que tenga una autoridad espiritual. La edad de Samuel aproximadamente era de 54 años y quizás sus preocupaciones ministeriales desde temprana edad le hicieron envejecer prematuramente. Quiero que sepas cómo gastó sus fuerzas en el servicio a la comunidad y por eso lo consideraron una persona desechable. Como hoy muchas veces puedes considerar a tu pastor como una persona desechable porque ya las canas se ven y quizá no tiene la misma velocidad en sus palabras, pero te has puesto a considerar en las expresiones que hay en su corazón y en las respuestas que da conforme a la palabra del Señor. Qué triste, amigo mío, es saber que un hombre bueno y provechoso para el ministerio como Samuel, por el solo hecho de volverse viejo y diríamos inhábil según las canas, y también según el pensamiento de los ancianos del pueblo, sea desechado por la gente de su misma edad y por un pueblo que había recibido la bendición de su sacerdocio y de su servicio como juez. Qué triste es para la iglesia del Señor que hayan personas que piensen de sus ministros de la misma manera que pensó Israel de Samuel. Y no solamente esto, sino que exijan su remoción, es decir, su cambio, como si fuera un objeto desechable. Cuando rechazamos el ministerio que Dios ha puesto para apacentar a su pueblo, por cualquiera de las circunstancias que no ameriten su rechazo, estamos rechazando a Dios mismo, porque fue Él quien lo puso como autoridad. La palabra del Señor nos dice en ese capítulo 8, versículos 6 al 9, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, es decir, ante quién tenemos que llevar nuestro dolor y nuestras dificultades. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Acuérdate lo que dice la palabra, que el Señor subió y dio dones a los hombres. Y no solamente son los dones de manera particular, sino los dones que hoy puedes estar rechazando, como son los dones ministeriales, los dones de evangelista, de apóstol, de profeta y de pastores mismos. Pero ellos estaban
rechazando un don ministerial? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y quiero que consideres una razón más. Cuando no tenemos misericordia con quien representa el ministerio. Nos dice la palabra del Señor: y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Ellos les señalaron los errores de los demás como si fuesen suyos. Y es verdad que los hijos estaban andando mal, pero muchas veces el comportamiento de nuestros hijos, y te hablo como pastor, no siempre estriba en que seamos livianos o no, sino que después de haberles conducido por la palabra del Señor, ellos toman decisiones, y si bien es cierto que su testimonio afea nuestro ministerio, no podemos pensar que somos nosotros los que les hemos enseñado a caminar en el camino equivocado. Siendo ya anciano, Samuel designó a sus hijos para ser jueces sobre Israel en su lugar, pero resultaron ser corruptos, muy parecido a lo que sucedió en la vida de Elí con sus hijos. Escúchame bien, no sabemos por qué los hijos de Samuel tomaron el camino malo, pero sí sabemos que a Elí se le responsabilizó por la corrupción de sus propios hijos, pero en este caso la palabra del Señor no nos dice que haya sido Samuel el que haya instruido mal o haya alcahueteado a sus hijos. Es imposible saber si Samuel fue un mal padre. Sus hijos eran lo suficientemente grandes para arreglárselas por sí mismos. Debemos tener cuidado de no culparnos por los pecados de nuestros hijos. Por otro lado, la paternidad es una responsabilidad tremenda, y nada es más importante que forjar y moldear la vida de nuestros hijos. Si tus hijos ya grandes, amigo mío, pastor, líder, no están siguiendo el camino de Dios, dése cuenta que ya no puede controlarlos más. No se culpe a sí mismo por lo que ya no es su responsabilidad. Pero si sus hijos todavía están bajo su cuidado, sepa que lo que usted haga o enseñe tendrá un profundo efecto en ellos que durará el resto de sus vidas. Cuando no tenemos misericordia con quien representa el ministerio, exigiéndoles demandas que van en contra de la palabra del Señor. Y dice que ellos se volvieron atrás, es decir, el pueblo, y a él le dijeron que querían un rey que lo juzgara conforme a los demás reyes que tienen las naciones. Esta es una demanda que va en contra de la palabra del Señor, porque nosotros no podemos imitar las cosas que en este mundo los demás tienen. El plan de Dios, según la Escritura, era seguir gobernando al pueblo de Israel mediante los jueces que él mismo levantaba. Dios nunca le preguntó a su pueblo si querían un gobierno contrario al suyo, porque su plan eterno era gobernar en ellos como el rey de sus vidas. Y una petición para resarcir los sobredichos agravios que estamos mirando aquí se da mediante la constitución de un rey sobre ellos. Constitúyenos ahora, dijeron ellos, un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Es cierto que no se sublevaron, pero se muestra que fue una arrogante y malvada propuesta que no agrada a Dios. Querían tener un rey que lo juzgara con pompa exterior y también con poder ostentoso, como las otras naciones. Nosotros no podemos añorar lo que el mundo tiene como actitud y que va en contra de la palabra del Señor. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Número 3, cuando no sabemos valorar que mejor es el gobierno del Rey de Reyes que el de un simple rey. Nos dice la palabra en el versículo 8 al 9, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Porque un rey, según el pensamiento del hombre, no es el plan de Dios. Porque un modelo de gobierno conforme al mundo no lo desea Dios para su pueblo. Nos dice la palabra en el versículo 18 del capítulo 8, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. El pueblo clamó por un rey pensando que el nuevo sistema de gobierno traería consigo un cambio a la nación, pero ya su problema básico era la desobediencia a Dios.
sus otros problemas continuarían bajo la nueva administración. Lo que necesitaba este pueblo era una fe unificada, no un gobierno unificado. Israel fue llamada para ser una nación santa, una nación separada, una nación única entre todas las demás naciones. Y los motivos que tenían los israelitas al pedir un rey era ser iguales a las naciones que lo rodeaban. Esto estaba totalmente en oposición al plan original de Dios. A menudo permitimos que los valores y acciones de otros determinen nuestras actitudes y nuestro comportamiento. La pregunta es, ¿ha tomado alguna vez una decisión equivocada debido a que quería parecerse a alguien? Tenga cuidado, amigo mío, de que los valores de sus amigos o héroes no lo desvíen de lo que Dios dice que es correcto. Porque cuando un pueblo de Dios quiere ser como los incrédulos, se está encaminando hacia una decadencia espiritual. Y así te hablo a ti como iglesia, porque no podemos pensar en las cosas que piensan los demás. Ellos subestimaron al modesto profeta porque no tenía guardia, porque no tenía vestido de púrpura, no tenía ni ministro de Estado, que era lo que ellos pedían conforme a las demás naciones, y por esto despreciaron las bendiciones que Dios le estaba otorgando por medio de Samuel. Pero nosotros, cuando no sabemos valorar que es mejor el gobierno del Rey de Reyes que el de un simple rey, es porque cuando elegimos lo que el mundo tiene, vienen funestas consecuencias. Nos dice la Biblia en el mismo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 16 al 19. Esperad a una hora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Si los israelitas se hubiesen sometido al gobierno de Dios, habrían prosperado más allá de sus expectativas. Nos dice la palabra en Deuteronomio 28:1: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Nuestra obediencia se debilita si pedimos a Dios que guíe a nuestra familia o vida personal y continuamos viviendo con los valores y normas del mundo. La cosecha del trigo llegaba cerca del final de la estación seca durante los meses de mayo y junio. Debido a que la lluvia caía muy raramente durante este periodo, una gran tormenta era considerada como un suceso milagroso. Pero la lluvia durante la cosecha del trigo pudiera dañarla y hacer que se pudriera rápidamente. Este suceso inusual denotó el descontento de Dios con su pueblo al pedir rey. En conclusión, cuando obramos como el pueblo de Israel, no atendiendo el tiempo fijado por Dios para esperar en sus promesas, podemos levantar en nuestro corazón un reino que no agrade a Dios. Amigo mío, yo no sé cómo se encuentra usted frente a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Quizá haya pedido en su corazón un reino que lo enriquezca de manera diferente a las bendiciones de Dios, y quizá por ello haya venido en dificultades espirituales, pero no sabes lo que has perdido cuando has tenido la oportunidad de pedir un Rey de Reyes y Señor de Señores a tu corazón. Aquí está Cristo para decirte que vengas a su reino y que aceptes su perdón. Di conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra y te pido perdón por todos mis pecados. Quiero que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me selles con tu Santo Espíritu para la redención eterna. Señor, yo quiero a partir de hoy tener conocimiento que lo que tengo es más importante que lo que a partir de hoy puedo perder según el pensamiento del mundo. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe,
Un mensaje refrescante para tu alma.